Lo que yo voy a contar hoy tiene más que ver, si se pudiera dividir, tiene más que ver como desde la mitad de esa postura de ballet así ideal hacia el suelo. Es mucho más terrenal, sí, de enraizamiento. Porque le decía yo a María eso cuando decía que todos somos hijos, en realidad entender cómo se constituye un ser humano pues es algo fascinante que entronca directamente con el concepto de enigma de los que hablábamos el otro día. Porque la naturaleza humana es y seguirá y es por siempre un enigma. Sin desvelar, y no debe desvelarse. La naturaleza humana continúa, avanzamos, porque el enigma se perpetúa. Y cuando nos... Esto es lo que está grabando, ¿verdad? Y cuando nos relacionemos entre nosotros y con nosotros mismos, eso no se nos puede olvidar. Quiero decir que en la naturaleza humana no hay certezas, hay aproximaciones. ¿Os acordáis el primer día de las anteriores cuando hablábamos de la mecánica cuántica y decíamos que la mecánica cuántica ha introducido exactamente esto? Ya no hay certeza. Ya hay todo un universo de posibilidades, acotadas, no infinitas, acotadas, pero nos movemos en la probabilidad y en la posibilidad. Y en la naturaleza humana nos movemos así. Entonces, cuando pensemos en qué es un ser humano, qué es una persona, tenemos que entender que estamos hablando desde la incertidumbre. Y desde esa incertidumbre, yo os voy a contar hoy cuál es el esqueleto del desarrollo evolutivo de un niño, de una persona. El desarrollo evolutivo se sitúa en la infancia porque realmente todo el cuerpo, no solo físico, sino el cuerpo existencial del niño viene aquí, se llama Mónica, esa estrella invitada. ¡Qué madre que es! Todo ese cuerpo existencial empieza a fabricarse, una palabra muy fea, fabricarse, pero no voy a emplear gestarse, que sería mucho más bonito porque el niño ya ha sido gestado y alumbrado. Pues básicamente de 0 a 6 años y después pasan más cosas muy importantes. Pero lo más gordo de nuestra vida, que nos va a configurar estructuralmente, y fijaros si es importante, que va a determinar, si en el futuro tenemos patologías, va a determinar qué tipo de patología podemos o no podemos tener. Esto es importantísimo. La estructura psíquica del individuo fabrica una especie de parcelas de seguridad, de salud, que va a colocar a la persona, en base a lo que pase en esos de 0 a 6, en fronteras que no va a pasar, para bien y para mal, pero sobre todo para bien. Porque acordaros de un concepto importantísimo que decía el otro día también. Esto, lo que se ve y lo que no se ve, acordaos que yo hablo desde el psicoanálisis, que los de la otra vez ya lo sabéis, y vosotras que me conocéis también. Lo que se ve y lo que no se ve tiene un diseño perfecto, pero increíblemente perfeccionado para protegernos de todo mal, incluso si es a costa de nosotros mismos. Quiero decir que si en algún momento el inconsciente detecta que nosotros somos un daño para nosotros, hace algo para rompernos. Nos rompe para nuestro bien, pero nos rompe. Y esto es un concepto importantísimo. Vale. Solamente en honor a las dos madres que hay aquí, gestantes, y a todas las demás, pero en ellas especialmente. Las teorías son solo teorías. Yo lo que os voy a contar es una teoría. Y el resto de las teorías son solo teorías.
importa lo que vosotras sintáis. Exclusivamente, no importa nada más. Los libros que tenéis en vuestra casa los podéis tirar. Los de cómo ser madre y no morir en el intento, a la chimenea. Cómo ser madre en 3 pasos y además no tener patas de gallo, a la chimenea. Cómo, o a la chimenea, o papel maché, muy bonito el papel maché, se puede hacer. Quiero decir que lo más importante, digo en vuestro honor, pero para todos, lo más importante para entender lo que es el ser humano es la escucha de uno a sí mismo. ¿Os acordáis esta frase que le encantó a Elena? Creo que fue el día que hablábamos de la libertad. Creo que ella me preguntó si el ser existía y que qué era el ser. Y yo le dije, el ser es aquel que escucha al ser, al sujeto hablante que habla a un otro. Luego repito, el ser es la parte nuestra que escucha al sujeto hablante que está hablando a un otro. Y eso entronca con la última parte de la contemplación. El ser tiene que vivir en contemplación. Y desde ahí yo voy a contar el desarrollo evolutivo, que básicamente está basado en varios autores, pero que no son muy técnicos y no tienen, bueno, son muy técnicos, pero para que lo sepáis, está basado en las teorías de Melanie Klein, que es una, bueno, pues no sé, quizá la autora que más ha desmenuzado el psiquismo infantil, desmenuzado, tocado, amasado y hecho cosas con él. Melanie Klein, Donald Winnicott, de quien voy a hablar bastante en estas charlas, que ya lo mencioné el otro día también. Freud, que fue el que recogió la herencia de Melanie Klein. Y mi maestro particularmente, que ya ha fallecido, que se llama Nicolás Caparrós, que agrupó todas estas teorías en una teoría que se llama la teoría analítico-vincular. Y desde ahí es donde yo os voy a hablar. Por supuesto, hay muchísimos más lugares desde los que hablar. Y todos se enriquecen. No hay exclusión, no son excluyentes. Lo que yo os voy a dar es un esquema, un esqueleto. ¿En qué me voy a basar para hablar del desarrollo del niño? Otro concepto que hablamos el otro día. ¿Os acordáis que hablamos de la pulsión sexual y de la pulsión de muerte? Para los que no estabais. La pulsión es una fuerza que nace del instinto más biológico y más que nos entronca con la naturaleza y con lo animal, y que poco a poco y a través del encuentro con el otro se va enriqueciendo y adquiriendo matices existenciales, psíquicas sin alejarse jamás de lo físico, porque acordaros que lo que somos es esto, y todo lo que somos está dentro. Otra cosa es que no se ve, pero está. Y la pulsión tiene estas dos fuerzas encontradas. La pulsión, la de la sexualidad, que no genitalidad, acordaros, no genitalidad. La sexualidad que es un motor que acelera y que te lleva y que avanzas y que vas conquistando y que te vas enfrentando y que vas creciendo, y que en el niño está hiperdesarrollada, porque nadie tiene más retos en la vida que un niño. Crecer es complejísimo, complicadísimo y agotador. Y lo que llamamos el otro día la pulsión de muerte, que es el freno, lo que te enrolla en sitios de los que no puedes salir, te lleva a eso que llamamos compulsión a la repetición, que es cuando estás dando vueltas a lo mismo y no puedes salir de ahí, cuando querrías pero no, te gustaría pero no. Y esas dos fuerzas son dos fuerzas en la misma dirección, pero en distinto sentido. Hay una colisión de fuerzas. Bueno, pues en base a cómo funcionan estas dos fuerzas, la pulsión, las dos pulsiones, Melanie Klein hizo un desarrollo evolutivo del niño de 0 a 6. Después yo voy a hablar de 6 a 11 del periodo de latencia y de 12 a 16, 17, 18, 16 la adolescencia, que son dos etapas muy, muy importantes
pero como veis ya se espacian en el tiempo. O sea, quiero decir, hay más años para hacer todo eso. Cuando una persona nace en un marco de todas las proyecciones, fantasías, deseos y miedos que los padres, abuelos, gente que tiene alrededor coloca. ¿Os acordáis del cuento de la Bella Durmiente? Que van las tres hadas con Maléfica 4 y yo te haré la princesa más bella del mundo y tendrás una voz no sé qué. Bueno, pues eso son las proyecciones, eso hacemos todos con nuestros bebés, antes de que nazcan. Antes de que nazcan. No podemos evitar, y así debe ser además, esto es bueno, que en la fantasía, sobre todo de la madre en ese momento, pero de todos los demás, esté fabricándose esa persona. Y ese bebé nace en ese marco de deseos y de miedos y de angustias y nace ya con ello. Nacemos con esos dones que nos da tanto Maléfica como fauna, flora y fantasía. Tenemos eso en nuestro bolso. Un bebé no nace, no es tabula rasa. Un bebé viene con cosas. Y entonces ocurre que, claro, el bebé llega al mundo y llega, como decía Heidegger y luego recogió Lacan, somos arrojados al mundo. Nacer es una cosa traumática, muy traumática, muy traumática, físicamente para el bebé. Y además pasa una cosa que recogió Platón y que hablamos el otro día de ello también. ¿Os acordáis que os decía que en el simposio, en el banquete de Platón, Aristófanes cuenta una historia, la voy a volver a contar, la conté el otro día, la voy a volver a contar, que los seres humanos al principio éramos redondos. ¿Te lo sabes, Andrea? Éramos redondos, pero como éramos tan ruidosos, tan pesados, y es que no parábamos de hacer todo tipo de yo me imagino como rodando por ahí todo el rato y chocándonos y todo tipo, pues los dioses dijeron, esto se va a acabar. ¿Y cómo se va a acabar? Vamos a partir esto en dos. Estas cosas redondeadas las vamos a partir. Y aquello que se escapaba más de la conciencia de esta parte se llamó símbolo. Eso es el símbolo. Y dice Aristófanes en boca de Platón, Platón en boca de Aristófanes. Desde entonces el ser humano siempre está buscando la completud. Vale, pues nosotros vamos a coger eso para entender qué le pasa a un niño y en base a qué se mueve. O sea, muchas cosas ya en el origen, ¿no? Vale, pues nace el niño. Nace el niño y se llama, Melanie Klein lo llamó la posición aglutinada. Hay 4 posiciones. Posición aglutinada, posición esquizoparanoide, posición confusional y posición depresiva, de 0 a 6 años. 4 posiciones importantísimas, donde se gesta, se evoluciona, se elabora, se deglute y se hace todo con ella, se vomita y se deposita, se depone el 80% de las herramientas que va a tener esa persona. No es el 100%, porque la vida siempre te da esperanza. No es el 100%. Y alguien, un niño que tenga que pueda adquirir pocas herramientas en esa etapa, tiene el periodo de latencia, importantísimo, tiene la adolescencia, importantísimo, y tiene todos los umbrales por los que va a pasar en su vida adulta para poder recuperar aquella simiente. Porque él pasó por ese viaje. Lo que pasa es que pasó sin equipaje. Y el equipaje se puede recuperar. Pero es verdad que si uno sale de ahí así como nutridito, bueno, pues tiene más herramientas en la vida. La posición aglutinada dura muy poquito, dura hasta menos del año, muy poco, hasta menos del año. Y se llama aglutinada porque el niño ahí, me voy a quedar antes, 9 meses o así.
El niño ahí es todavía un apéndice de su madre. Para él, bueno, no voy a hablar para él, para la madre todavía no ha podido casi ni crear un espacio intermedio entre el bebé y ella. No puede, físicamente no puede. Eso se llama aglutinado, porque todavía hay lo biológico, lo psíquico, es todo una especie de amalgama. Pero en el encuentro con el otro, y aquí esto es una cosa muy compleja de explicar, voy a ver si yo sé. El otro no es un otro diferenciado, no es Margarita que tengo aquí. El otro es todo aquello que viene de fuera, todo lo que viene de fuera. Y para un bebé de poquitos meses, lo que viene de fuera son fundamentalmente dos cosas: el alimento y la sensación de confort, el calor, o sea, sensaciones muy físicas, la plenitud y el vacío. Se mueve en dos dimensiones un bebé en ese momento. Tengo hambre, es una sensación, para un bebé tener hambre es una sensación de desintegración. Me desintegro. No le puede poner palabras, por supuesto, no tiene pensamiento simbólico, pero la sensación es: mi mundo está explotando. Y lo contrario, me sacio, me alimentan, no cabe nada más perfecto. Y en eso se mueve un bebé. Igual si tiene frío o si les cuece el pañal, o sea, todo sensaciones físicas. Y entra de lleno, y eso es la apertura al aparato psíquico. Cuando el bebé puede empezar a detectar, no mentalmente, no con el lenguaje, no intelectualmente, sino cuando el cuerpo del bebé puede empezar a detectar que tiene esas dos sensaciones, 0, 1, y entra en la posición esquizoparanoide, que va del 1 a los 2 años. Y ahí el bebé hace lo siguiente. Melanie Klein habla de pecho bueno y pecho malo, porque en la lactancia esto se ve muchísimo. O sea, cuando el bebé está agarrado al pecho, el universo desaparece. Y también para la madre, pero eso hablaremos el próximo día. Y el bebé, en ese momento, hace una cosa complejísima, de una exquisitez que no sé, a mí me faltan palabras. Empieza a identificar. Él dice: todo lo que es bueno soy yo. Lo que es malo es el afuera. Es decir, el pecho bueno, dice Melanie Klein, esto soy yo. Esto que me nutre, mi madre, soy yo. Y lo introyecta. Introyectar quiere decir que yo cojo esto y lo hago mío. Y pasa a ser parte de mi mundo interno. Obviamente, cuantos más objetos buenos tenga un bebé a esa edad, más pleno es su mundo interno para cuando sea adulto. Cuanta más elementos de satisfacción se le ofrecen para que se pueda identificar, más nutrido va a estar su mundo interno. Y esos objetos están para siempre. No se borran. Y no se borran porque están metidos en su constitución. Y lo contrario. Todo lo que le causa disconfort, frío, hambre, eso es el mundo. Eso no soy yo. Es la primera división que se hace en el aparato psíquico y en el ser de yo y los otros. Yo tengo lo bueno, vosotros sois los malos. Yo estoy bastante de acuerdo con este momento. Esto es esencial. Y se hace la primera conquista. La primera conquista. Os he dicho que esto era del 1 a los 2 años. En torno al año y medio ocurre otra maravilla, porque es que, en fin, esto va de maravilla en maravilla. Se llama el estadio del espejo.
lo llamó Lacan el estadio del espejo. En torno al año y medio, el bebé, que ya tiene, el niño, que ya tiene rudimentos de lenguaje, si se pone delante de un espejo, se identifica, sabe que puede... Antes, si hablan de ellos, hablan pues, o en tercera persona, o con un apodo cariñoso que le llama a su abuela, pero en ese momento el bebé puede decir, ese soy yo. Esa es la piedra fundante de toda la existencia de después. Retomando lo anterior, cuanto mejor poblado, cuanto mejor alimentado esté ese yo, muchas más oportunidades va a tener esa persona de llegar a lo que hablábamos los días anteriores. Pero cuidado aquí, porque se tienen que dar también las frustraciones ahí. Quiero decir, para que haya un yo y un otro, aunque el otro sea negativo y yo positivo, tiene que haber positivo y negativo. El bebé no puede estar plenamente colmado todo el rato, porque entonces no va a poder separarse del mundo. No va a poder. Es imposible. Va a seguir la evolución, el desarrollo evolutivo del niño y de la persona es un seguir hacia adelante, parándose las veces que haga falta, pero en continuo movimiento. Pero si se detiene, lo que ocurre es que la pulsión de muerte gana. Esa es la pulsión de muerte. Si el bebé no tiene los suficientes elementos negativos, frustrantes, la libido para y la pulsión de muerte se hace como reina del lugar. Y ese bebé va a tener lo que se va a llamar después ahí un punto de fijación. A pesar de esto, la vida, que da infinitas oportunidades, hace que ese bebé crezca y se relacione con otros. Y vaya haciendo capas que a lo mejor por dentro no tienen mucha, ¿cómo se dice esto? Lo del cimiento. Pero le va ofreciendo hacer capas. Le va ofreciendo. Y hay otra cosa importantísima que pasa en el año y medio, aparte del estadio del espejo, y es otro término maravilloso y fascinante, que es que aparece el narcisismo. En el año y medio, el niño que está en ese yo soy lo bueno, tú eres lo malo, empieza a recrearse con sus cosas. Si siguiéramos esta metáfora de Platón, en la posición esquizoparanoide, para esa búsqueda de la completud del niño es consigo mismo. No deja nada, no da nada, hay que compartir. No, un niño a esa edad no puede compartir porque necesita para él, para ella, necesita tenerlo. El narcisismo es crucial. Si en ese momento el narcisismo no está bien sustentado por la función materna y la función paterna, vamos a tener un problema muy grande con las patologías que vengan después. Porque las patologías narcisistas son muy chungas y difíciles de salir. Perdón, Lidia, pero ¿a qué te refieres con que esté bien sustentado? Lo vamos a ver en la función materna y la función paterna. Son esas dos funciones las que tienen que estar apuntalando y sustentado y sujetado y nutrido todas estas exquisiteces que van floreciendo y que florecen además al margen de la conciencia de los padres, por supuesto, ni que decir al margen de la conciencia del niño, y así debe ser, porque no hay nada peor que un padre ejerciendo de padre o de madre. O sea, no hay nada peor que para el niño que una madre o un padre que se ponga voluntariosamente a ser madre o padre. Eso es espantoso. Eso es espantoso para el niño. Por eso decía lo de los libros antes, y lo digo en broma, pero no tan en broma, ¿eh? Esa labor de, no, porque debo hacer, he leído que debo, no, porque he leído que... Eso es mortal. Eso es mortal. Porque ni estás pudiendo... Porque todo esto es verdad que está al margen de la conciencia, pero cuando uno escucha, todo esto está puesto, ¿eh? Todo esto está puesto y no hay que tener prisa. Pues en el desarrollo no hay que tener prisa, porque los procesos humanos son lentísimos, lentísimos. Vale, pues habiendo pasado de esta posición esquizoparanoide, entramos
en otra que va de los 2 a los 3 años, que es la posición confusa. Y aquí ocurre una cosa, pues también espectacular. En la posición esquizoparanoide, el niño ha conquistado el yo soy, yo quiero esto, no quiero eso, dame eso. Eso es la conquista del yo, la primera conquista del yo. Quiero. Y en la siguiente, en la posición confusa, el niño, que es muy pillo y muy astuto, dice, anda, todo esto que quiero yo me lo tiene que dar alguien, porque yo soy muy poquita cosa. Resulta que dependo de otros. Y se da cuenta que depende de otros. Y entonces, cuando depende de otros, el niño dice, cuidado, no dependo de cualquiera. Yo dependo del él y la más grande que hay en el mundo. Yo no voy a depender de esa que es una... No. Mi mamá y mi papá, o mi abuela, o mi abuelo, de quien dependa el niño, es lo más del mundo mundial, pero lo más. Y entonces se produce una nueva mecanismo de defensa, que hablábamos la otra vez también, que se llama idealización. Y el niño está todo el rato idealizando, porque ya que tengo que depender de alguien, que dependa de, bueno, no sé, de Superman, si es posible, de un superhéroe, de alguien que tenga superpoderes. Y entra en esa idealización, que es muy necesaria y que le permite conquistar al otro, iniciarse en la conquista del otro. Y el otro, que en la posición esquizoparanoide es alguien que da bastante miedo y que no entiendes muy bien, es muy bizarro y muy extraño, para ir hacia esa conquista hay que embellecerlo. Para bien y para mal. Quiero decir, si mi papá es un superhéroe y mi vida depende de él, mi vida depende de él. Para bien o para mal. Si mi papá o mi mamá no están, mi vida desaparece. Es la edad de las rabietas, de las pataletas, del tirarse al suelo. Están intentando construirse, peleándose con la idea de que tú eres muy grande y te necesito, pero a la vez no te quiero. Y esa es la posición confusional. Ahí se da el germen de todas las fobias, por ejemplo. Todas las fobias se empiezan a construir ahí, de los 2 a los 3 años. Dejaros es prontito. Y cuando pasamos los 3 años y uno se da cuenta, mal que bien, pues que ni su papá es Superman, ni su mamá es Superwoman, ni parece que de ahí no va a salir mucho más, entra, pero esto lo estoy con mucha calma, esto con muchísima calma, entra en la posición depresiva, de los 3 a los 4 años. Y la posición depresiva es una conquista evolucionadísima que se da en el niño, que es, he pasado por pensar, todo esto en 4 años, he pasado por pensar que todo lo bueno era mío y todo lo de malo era externo. Después he pasado por pensar, por sentir, por ser, que eso que yo consideraba el pecho bueno, que llama Melanie Klein, mi madre, mi padre, son lo más del mundo mundial. Me he empezado a pelear con esa idea. Y llego a la posición depresiva, que es... Si en la posición esquizoparanoide la completud vendría de la misma imagen, del niño consigo mismo, en la posición confusional, el niño busca la completud en ese otro idealizado. Y resulta que llega a los 4 años y conquista algo esencial, que es
la pérdida. Y dice, anda, o sea que ni yo me voy a poder completar, ni mi madre, que yo pensaba que tenía poderes estratosféricos, me va a poder completar. Mi padre, no, tampoco, menos. ¿Cómo se miran las dos? No, pero veréis el tercer día con la función paterna qué importante es esta posición en la función paterna. Porque aquí entra de lleno la función paterna. Aquí entra de lleno. No me quiero adelantar, pero aquí entra de lleno lo que en psicoanálisis se llama el tercero. La función paterna. Y entonces el niño descubre que probablemente va a tener que vivir el resto de su vida sintiéndose incompleto. Todo esto, claro, a un nivel mega ultra inconsciente. No es. Pero sí es verdad que en torno a los 4, 5 y hasta los 6 años, que es como hasta donde se va estirando todo esto, hay niños que los padres dicen, pues es que míralo, si es que está como deprimido, pues es que está triste. Sí, ¿verdad? Tú que ves muchos niños. Bueno, ya hay una confusión. Es que míralo, si es que está deprimido, ¿qué le pasa? ¿Le voy a llevar al psicólogo a este niño, a esta niña? Mira cómo está triste. Se llama posición depresiva y hay que pasar por ello. Al niño no le pasa nada. La posición confusa es una posición de salto abajo, boto, rabieta al suelo, luego me río, y de ahí me paro porque descubro la falta. Y se elabora el primer duelo serio. Se elabora con suerte. Ahí se da el primer duelo serio que se da en todo el desarrollo evolutivo. Esto es esencial para la conquista de la salud mental. Este duelo, esta depresión, yo no quiero llamar depresión, no es una depresión, pero sí es una sensación de falta. Que llega, pues eso, hasta los 6 años. Porque, insisto, los procesos en el ser humano son muy lentos. Gracias a Dios. Porque da tiempo a que pasen un montón de cosas. Da tiempo a que se subsanen un montón de carencias. La vida, la existencia no para de darnos oportunidades a lo largo de todo el desarrollo evolutivo para conquistarnos, para reconquistarnos, para ser. No para de darnos oportunidades. A veces nos da unas oportunidades que no se entienden nada y dices, pero sinceramente esto, qué mal gusto ahora esto aquí, qué mal me viene, no me viene nada bien. Bueno, pues fíjate más porque es una oportunidad para aquello, para retomar aquello. Y con todo esto hemos llegado a los 6 años. Y ahora quiero explicar aquí un concepto que está muy mal entendido, muy mal explicado, creo, y muy mal entendido, que es el complejo de Edipo. Está muy mal explicado, porque se ha quedado como resumido a, pues los niños quieren estar con sus papás y se pelean con sus mamás, y las niñas lo que quieren es irse con sus papás y se empujan a sus mamás. Así se ha quedado, ¿no? Y luego se ha literaturalizado, como se diga, muy mal. Se ha reproducido Edipo, pero Edipo, la obra de Sófocles, se ha reproducido. El complejo de Edipo no tiene que ver con esto. El complejo de Edipo tiene que ver con una frase que dijo, que no es Carl Sagan, por favor, Einstein. Y dijo, la madurez llega cuando uno se da cuenta que el universo no está ni conmigo ni contra mí. O sea, no va ni a mi favor ni en mi contra. Esa es la resolución del complejo de Edipo. No tiene nada que ver con desear a su papá, ni desear a su mamá, ni al vecino, ni del quinto, ni a nada de nada. Por supuesto, la sexualidad va en paralelo a esto. Aquí, por cierto, en torno a los 6 años, se conquista la genitalidad. Aquí se conquista la genitalidad. Digamos que la sexualidad ha ido recorriendo. Primero ha recorrido la boca, luego ha ido recorriendo el ano, y aquí el cuerpo del niño está investido, preparado para una posterior sexualidad genital.
O sea, que esta posición es muy, muy, muy importante. El complejo de Edipo tiene que ver con que entiendo que el mundo entero de mi madre no soy yo. No soy yo. Mi madre tiene a su marido, que es mi padre, o no. Tiene su trabajo, tiene amigos, tiene intereses, tiene vida más allá que yo mismo, que yo. Y aceptar eso es complicadísimo para un niño. Requiere mucha, mucha, mucha evolución. Mucha evolución. Hay muchos adultos que no lo tienen aceptado eso. ¿Es verdad? Que no es tan fácil aceptar eso, ¿eh? Hay muchos adultos que siguen pensando que lo que pasa alrededor tiene que ver directamente con ellos, a favor o en contra. ¿No? Dicen, es que fíjate, aquel me miró mal. Ya, bueno, es que a lo mejor había dormido mal. No todo tiene que ver contigo. Pues esto es el complejo de Edipo, que como veis no tiene nada que ver con lo que se cuenta y se dice y se pervierte. El complejo de Edipo es la adquisición y la incorporación del tercero. El niño es el 1, la madre es el 2 y el tercero, que puede ser el padre o no, puede haber muchos terceros, es el 3. Ese es el triángulo sagrado para criar a un niño. ¿Os acordáis del proverbio este africano que está por todos lados y que recogió Winnicott también después? No sé, está en la introducción de uno de sus libros, no me acuerdo cuál es, yo creo que es Madres y Bebés, que dice, para criar a un niño hace falta una tribu. Se refiere a esto. La diada madre y bebé hay que romperla. Y se rompe, pues eso, con otros. Los que son más niños, pues está rota ya desde el principio. Pues mira, pues esa suerte tienen. Pero tiene que entrar el padre, tiene que entrar la cultura y tiene que entrar otra cosa esencial, que es la ley. En la posición depresiva entra la ley. La ley del tercero. Quiero decir, la ley que no depende de lo que a mí me parece bien y de lo que a mi mamá le parece bien y de lo que yo hago si quiero y de lo que mi mamá me deja hacer o no me deja hacer. No, entra la ley, que se llama ley paterna porque es cuando entra la función paterna, pero es la ley que tiene que ver con las leyes consensuadas en la sociedad y con el orden. En la posición depresiva entra la ley que marca el orden. Si esto no ocurre, ¿qué pasa? Esto es como el juego de la oca. Vas retrocediendo casillas. Si en la casilla en la que estás no está ocurriendo lo que tiene que ocurrir, pues ala, vuélvete atrás. Vuélvete atrás y a ver si puedes retomar. Cuando veis eso, cuando oís a los profesionales que están con niños, cada niño tiene su ritmo, cada niño tiene su tiempo. Cada niño tiene su ritmo, tiene su tiempo por esto. Porque los niños van adelante y atrás en estas casillas que se van o conquistando, o yendo hacia atrás y avanzando, o avanzando dos de golpe y teniendo que volver atrás. Esto no es lineal, porque no hay nada en la existencia humana, como ya sabemos, que sea lineal. No hay nada que obedezca a la ley de causa y efecto. Esto es complejísimo, complicadísimo, y se adelanta y se atrasa en virtud de todo lo que rodea al niño. ¿Vale? ¿Qué ocurre si no hay ley? Pues que lo que viene detrás, el periodo de latencia, la adolescencia y la edad adulta, se nos complica. Jesús. No. Se debe complicar un montón. Se nos complica muchísimo. Si no hay un tercero que es la ley, se nos complica mucho, mucho, mucho. Claro, me podéis decir, pero ¿y antes no hay ley? Antes de eso, o sea, hay que empezar a decir cosas a partir de los 4 años, antes no hay ley. Sí que hay, pero el niño no puede captarla todavía. El niño todavía no está preparado para captar. El niño, antes de esa ley del tercero, está en una diada materno-filial y capta la ley materna. Mi mamá es lo más grande y ella pone las leyes que le da la gana. Y que nosotros vivimos en esta república
y aquí mandamos nosotros, mamá, que sí. Y la mamá, sí, hijo, pues vamos, por favor. Sí, claro que sí, por favor, no vas a hacer tú esto. Tú no te preocupes por nada, hijo, que tú te... Esa es la ley materna. La ley materna es la ley del... Nada te va... No, nada te va... Nada. Pero estos brazos hay que abrirlos, porque si no el niño se queda ahí. Y eso es lo que abre la ley. Eso es lo que abre la ley. Si no viene la ley y abre estos brazos, el niño se queda esclavo de la ley materna. Esto se ve muchísimo en los adultos, en las patologías adultas. Pero muchísimo. En ti no. No, que te tengo una pregunta, Boba. A ver si me entero, Lidia. Entonces, estábamos en la posición depresiva de 3 a 4. Pero todo esto que estás contando, complejo de Edipo y tal... Es hasta los 6. O sea, porque la posición... ¿3 a los 6 o de 4 a 6? No, de 4 a 6. La posición depresiva empieza en torno a los 3 años. Sí. Y como lo gordo se da de 3 a 4. Vale. Pero se extiende... O sea, que seguimos en la depresiva. Hasta los 6, seguimos en la depresiva. Vale. Se extiende hasta los 6. Vale. Porque es verdad que hay niños que incorporan al tercero, depende de la familia, claro, depende de la ley familiar, e incorporan al tercero cuando tienen 4 años. Hay niños que son, van niqueladitos al colegio y hay niños que es a los 5 y hay niños que es a los 6. Pero si pasados los 6 no está incorporada la ley, tenemos un problema. Pero tenemos un problema serio. ¿Que el niño se exprese como quiera? No. El niño ya tiene que entender que su expresión tiene un límite. Tiene un límite y es lo grupal. Tiene que, porque si no hay ley, esos niños después no pueden grupalizar. No pueden socializar. Y como adultos tampoco. La ley es esencial. ¿Qué pasa en estos momentos? Lo hemos hablado alguna vez. ¿Qué pasa en estos momentos en los que la ley está en duda? El momento social en el que la ley está en duda, ¿no? La ley del padre todavía más. Yo comprendo que esto que voy a decir ahora, pues a lo mejor, pues dentro del pensamiento feminista no es muy políticamente correcto, pero entendedlo cada una adaptándolo a su cuerpo teórico, y no pretendo ofender a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero en este momento tan ¿cómo sea la palabra? Indistinto, quiero decir, donde parece que somos intercambiables las personas y que podemos hacer lo mismo unos que otros, que no digo que no. Por eso decía, no es lo mismo madre y padre que función materna y función paterna. Un padre puede hacer la función materna, sin duda. O sea, un padre puede... pero la función paterna se tiene que dar sí o sí. La ejerza quien la ejerza. Tiene que haber un tercero que ponga ley. Madres solteras, o madres que tienen solo un hijo, o madres que tal. La ley llega, ahí es donde tiene razón el proverbio chino, el proverbio africano, de la tribu. La ley llega porque esa madre puede apelar a la fuera. Esa madre a lo mejor tiene un trabajo, que tiene un horario, que tiene que cumplir quiera o no quiera el niño. Y a lo mejor en esa casa hay una persona que cuida a ese niño. Ese es el tercero. Y ese tercero va a poner ley. Mucho más que la madre, pero mucho más. O hay una abuela. ¿Y el colegio? El colegio es complicado. Más que el colegio, la grupalidad. Porque no hay que confundir la ley con la norma, que son dos cosas distintas. Porque ahí estamos en una parcela muy pequeñita que tiene junto los límites, la norma y la ley. Pero son 3 patas. Se rozan, se pueden rozar y a veces se pueden hasta superponer, pero son 3 funciones distintas. Entonces, el colegio como institución, como una institución, como las señales de tráfico, como pagar Hacienda, como ahora, mira, si entras aquí tienes que estar callado. Esos son normas. La ley es
algo mucho más grande que la diada madre y padre y que rompe la diada. Esa es la ley. La ley viene a romper. Por eso es ideal que lo haga el padre. Eso es lo ideal. Porque el padre es el que dice, no, esta señora también la quiero yo para mí. No, esto se ha acabado. Esta señora, y tú te callas. Y tú ahora te duermes. Y tú te apartas. Y tú ahora no tienes sitio aquí, no tienes lugar. Eso nos resulta complicadísimo hacerlo. En unas generaciones anteriores, eso era muy fácil, y a lo mejor estas se han pasado, pero en las nuestras, me refiero a las nuestras como madres, eso es complicadísimo. Pero a veces la función paterna y materna la hace la propia madre, las dos. Se complica. Ya, pero los padres en nuestra época muchos estaban viajando, trabajando y la madre era la que hacía. No, pues la madre podía poner normas, pero el padre, que a lo mejor estaba viajando y no estaba nunca, cuando llegaba a casa, todo giraba alrededor del padre. Claro. Por ejemplo. Y no hacía falta que dijera mucho más. Era una autoridad. Era alguien que tenía una entidad que en sí mismo era una ley. Y las normas, y educaba a lo mejor la madre. Pero está muy bien esta pregunta porque vuelve a incidir en que no es lo mismo la ley que las normas. Las normas las puede poner quien esté por ahí. Pero la ley fundamentalmente tiene que ver con ordenar espacios y decir, no, los vínculos, las vinculaciones, madre-bebé, porque si a una madre y a un bebé les dejas sin terceros, nunca se separarían. Nunca. Porque hay una creencia mutua de completud muy satisfactoria. Siempre que no sea una madre abandónica, que es lo contrario, que es, no te reconozco, o sea, no eres mío. No eres mío. Eso ya es otro caso. Estamos hablando dentro de un hilo más o menos llevadero de salud mental. Nada, la ley es en realidad cualquier figura que haga que el centro de atención ya no sea el padre. Exactamente. Eso es. Claro, pero entonces pueden ser varias personas. Sí, pueden ser varias O sea, personas. puede haber varias leyes, o sea, varias personas que sean No. la ley. Hay una persona que es la principal. A ver, en la teoría podría haber muchas personas, pero en realidad Hay una figura la que madre nos... o sea, no va a admitir a todo el que pase por allí que diga, se acabó. Vale. Porque estamos hablando de una vinculación, de una O sea, no me refería... de un triángulo. Pero la ley, la ley, vamos a decir que hay como ley sub A, sub B, sub C, sub D, son los intereses que se interponen entre la diada madre y bebé. Y en una familia monoparental, que solo haya madre, ¿quién suele hacer ese rol de la ley? Decía, puede haber una persona que cuida al niño, una abuela, un padre, una abuela, un abuelo, los intereses de la madre, que es que ella misma diga, yo es que me voy a ir al cine hoy con mi amiga, ¿te quedas ahí? Eso hace de ley. ¿Es lo ideal? Pues, mira, sinceramente no lo es. Pero, bueno, para tirar da para tirar. Porque, por ejemplo, lo tienen también difíciles los hijos únicos, imaginaros, ¿no? Porque los niños de una familia con varios miembros, ya hay un otro incorporado, o sea, ya la madre está, ya tienen, es más fácil que haya unos otros que están ahí rompiendo, empujando, diciendo, quita, que tú no, que mío, que no, y que la madre diga, ni para ti, ni para ti, ni para ti, ni para ti, se acabó, me voy. O sea, se da de manera más natural, pero esto no quiere decir que los hijos únicos no tengan ley. Cuando llegan al colegio, acabando de responderte, Marta, y tiene que ver con lo que dices, el grupo imparte una ley. Grupalizar va a poder dotar a los niños que no han tenido fácil el tener a un tercero, ahí van a poder jugar a los terceros. Porque estos dos roles, que es una palabra que a mí no me gusta nada, pero bueno, funciones, me gusta más función. Estas dos funciones, la materna y la paterna, se juegan
en todos los grupos. Y de adultos también, ¿eh? De adultos también. Hay una función de sostén y una función de orden. Si no, nada puede funcionar. Los niños jugando llevan a cabo estas leyes. Y un niño grupalizando que no haya tenido esto anteriormente puede adquirir ahí la ley. No hay soluciones ideales, o sea, pero, oye, son bastante llevaderas todas. O sea, quiero decir que dan para mucho, dan para mucho. No todo está perdido. No, no, nunca, nunca, eso nunca, nunca. A los 6 años cambian de ciclo en el colegio, pasan muchas cosas, ¿no? Y entramos en el periodo de latencia, que es mi favorito. Porque si hasta ahora era la leche, el periodo de latencia, eso ya está a la altura de Rilke. Esto es poesía pura ya. ¿Sabéis lo que pasa con las plantas en invierno? Las plantas en invierno caducas, ¿eh? Las plantas caducas. Bueno, por favor, la camelia japónica esta. Pero bueno, ¿qué voy a hablar yo aquí de plantas? Que no es japónica ni nada, pero bueno, que se ha quedado ya como japónica. Las plantas, en invierno hay una cosa alucinante, que es que por debajo de la tierra hay una actividad brutal, pero no se ve. Los árboles se desprenden de todo lo que es accesorio, porque están ahorrando energía. Y están ahorrando, para un árbol, una flor es algo totalmente accesorio. Y una hoja, y una rama tontorrona. Y los árboles se desprenden, sueltan. Y la raíz, que parece que está dormida, no. Está cogiendo fuerza, pero como un toro, de todo lo de alrededor, y está creciendo. Parece que muy lentamente, y es muy lentamente. Cuando uno en invierno, son muy bonitos los días de Nochebuena, de Nochebuena a fin de año, que sales al campo y dices, tienes como una doble sensación, una de no pasa nada y otra de todo lo que hay aquí, que aquí hay un movimiento debajo de la tierra, pero brutal. Pues esto pasa en el niño en el periodo de latencia. Por favor. O sea, no me digáis que esto no es la pera limonera. Y pasa otra cosa más. El periodo de latencia va como hasta los 11 años. Desde los 6 hasta los 11 años. De 9 a 11, ahí empieza la cosa como a activarse otra vez. Pero en realidad podemos llegar hasta los 11 años. Que dicen, ay, qué buena edad, una niña de 10 años, que siempre te dicen, uy, esta edad es buenísima. Esta edad es buenísima. Y es verdad, porque parece que por fuera está todo como calmadito. Se ha desprendido de todo eso accesorio que había antes, que se tiene que pelear para conquistar al yo, para conquistar la nada, para aceptar el otro, para que nunca me va a satisfacer, que es que no, el pecho bueno, el malo, ha estado así la criatura. Y ahí está por fuera y dices, oh, qué bien, las madres ahí ya me he liberado porque se dice, porque mira, ya puede perfectamente, ha grupalizado, ya. Eso es lo que os creéis. Eso por dentro está en una ebullición plena que tiene una función brutal, pero brutal. Es que no me digáis que no es muy fuerte como está diseñada una persona. No sé, es que es muy fuerte, pero muy fuerte. ¿Qué hace el periodo de latencia? A ver, ¿qué se os ocurre que hace el periodo de latencia? Eso es esencial. Está cogiendo fuerza para el estallido de la primavera. ¡Buah! Todos los granos. Eso es esencial. Y hace dos cosas muy importantes. Una que tiene que ver con la preparación para la adolescencia y otra más. Venga, a ver, así lo que se os ocurre. Que si no es un rollo hablando yo sola. ¿Qué se os... Yo, ¿no? Yo soy, ¿o no? Coge fuerza
coge fuerza, Parece está cogiendo fuerza, y eso tendría que ver con lo que dice Lidia de está haciéndose fuerte para ¡bum! Observa. También está recogiendo también cosas de fuera. Y hace otra cosa más que vais a flipar. Da la oportunidad de, como se ha desprendido de todo lo accesorio, da la oportunidad de que le da como una especie de periodo de recuperación. Se me saltan las lágrimas. Se me saltan las lágrimas. Un periodo de recuperación por si ha suspendido alguna de las asignaturas de las etapas anteriores. No, que voy a llorar. No, es que sí, es que es tan fuerte que no sé decir otra cosa. Es decir, cuando parecía que habíamos salido de aquella noche oscura del alma, que es la infancia de 0 a 6 años, y estaba todo calmado, resulta que la naturaleza humana está preparada para que todo eso que se nos ha ido quedando como medio deshilachado, en toda esa grupalización, y porque fuera no necesitamos que haya florituras, se recuperen. Puede ser una etapa convulsa, porque en la medida en la que lo de atrás no está conquistado del todo, en ese momento y con tanto trabajo interno, el niño a lo mejor no está para mucha distracción externa. Pero no pasa nada, lo necesita, porque tiene que recuperar aquellas etapas anteriores, porque sin aquellas etapas anteriores tenemos un ser humano muy dañado. Cuando digo muy dañado me refiero a psicosis, delirios, paranoia, esquizofrenia y trastornos narcisistas, fundamentalmente. O sea, dañado. Y llegamos a los 11 años y el cuerpo, que a todo esto está también cogiendo fuerzas, eclosiona en un momento hormonal sin precedentes en el desarrollo. Quizá con la maternidad, la menopausia también, pero sin precedentes. Y llega la adolescencia. Y en la adolescencia pasa una cosa muy gorda, muy gorda. Claro, también daros cuenta que estas etapas que yo estoy haciendo así tan marcadas, de tal a tal, de tal a tal, de tal a tal, es una división muy arbitraria. Todo es, ya os decía, va para adelante, va para atrás. Y el periodo de latencia desemboca en ese mar así oceánico que es la adolescencia. Y en la adolescencia el niño se pelea con todos los objetos internos que ha ido adquiriendo durante todas las etapas anteriores. Es como si cogiera un álbum de fotos, de las fotos de su vida, y empezara a decir, ¿esta foto? ¿Esto qué es? ¿Pero esta foto soy yo? ¿Pero soy yo? ¿O qué? ¿Esto qué era? ¿Esto qué es? La foto de tu madre. ¿Esta es mi madre? Yo estaba aquí haciendo... Hay un periodo de no sé cómo decir la palabra, deja de reconocerse. El adolescente corta un poco el vínculo consigo mismo de su infancia. Y esto es necesario para conquistar la vida adulta. Como si se estuviera quitando un traje que le está pequeño. Está pequeño y se lo quiere quitar. Y la adolescencia es un proceso de dos direcciones. De construir y construir. En paralelo. Va deconstruyendo aquello que fue a la vez que lo va reconstruyendo. O sea, pues es normal que estén de mal humor. Es una complejidad enorme. Enorme. Pero lo voy a repetir esto porque es muy, muy fuerte. Deconstruye a la vez que reconstruye, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Claro,
Si un niño ha salido del Edipo con una ley afianzada, le va a ser mucho más fácil atravesar este río de aguas turbulentas. Si la ley no está muy afianzada, lo va a llevar peor. Si no tiene suficientes objetos internos buenos a los que se puede aferrar en este arrancarse ese traje que no le vale, se va a quedar vacío. Se va a quedar sin cosas, se va a quedar sin objetos internos. Y los va a intentar llenar como pueda, porque no os olvidéis de esa premisa de la que hemos partido de Platón, de la completud se busca siempre. La buscamos siempre. El enamoramiento es una búsqueda de la completud, la maternidad es una búsqueda de la completud, el hermanamiento es una búsqueda, no solo, pero está en la esencia de todo esto. Y si el adolescente no tiene los suficientes objetos internos buenos a los que se puede agarrar, y aún así va a experimentar, porque va a transgredir, porque un adolescente transgrede, debe transgredir, pero entonces puede haber o un vaciamiento y te encuentras con adolescentes que eso ya sí es una depresión. Eso sí ya es una depresión. No es como lo de los 4 años, los 5 años, que debe estar así. No, un adolescente deprimido ya tiene una depresión, porque no tiene suficientes objetos internos de los que tirar. Quiere decir que el periodo de latencia tampoco ha sido del todo triunfante. Aún así, tiene toda su vida adulta para recuperarse, y luego estamos los terapeutas, que nos dedicamos a esto básicamente. O sea, básicamente nos dedicamos a esto, a la función materna y a la función paterna. Eso es lo que hacemos en terapia. La ley y el acogimiento. Ya está, no hacemos más. Y eso cura. Eso cura, o sea, eso permite, o sea, todavía si se fracasa en todo esto, queda los que reproducen esa función. Y funciona, ¿eh? No en todo el mundo. No funciona en todo el mundo. Pero en mucha gente sí funciona. Y este es el desarrollo evolutivo. ¿No es el desarrollo evolutivo? No, preguntadme lo que necesitéis saber. Claro, todo esto, que es muy complicado, muy complejo, se va cosiendo con multitud de variables más. Porque no os olvidéis que esto que os he contado está muy resumido, porque aquí está falta todo el desarrollo cognitivo, falta el desarrollo motor, o sea, faltan un montón de cosas, está muy resumido. Pero bueno, es lo esencial de la salud mental. No sé qué os iba a decir. Sí. Esto se tiene que coser muy delicadamente, y todo esto es material muy sensible, y se tiene que coser con todo lo que hablamos los 3 martes anteriores. Esto, sin eso, se queda en nada. A Mónica le está dando un bajón de tensión. Pero tenemos toda la vida para hacer eso. Perdón, los 3 martes anteriores, los títulos son libertad, sí, has dicho. ¿Y los 3 martes anteriores el primero era el origen del cuerpo y del hombre y del universo. El segundo era la libertad. Y el tercero era la sublimación, la belleza y la creación artística. Que son especialmente el último, que es lo que yo os decía que era un superpoder, es el máximo superpoder que tenemos, es el gran superpoder que hace que todo lo demás se pueda redirigir. Porque claro, amiga, esto es muy bonito. Si todo falla, si todo lo demás falla, está el arte. El arte. O sea, si todo ha fallado, todo.
Las etapas, fatal. O sea, no ha habido ni una madre contenedora, ni un padre que ponía ley, no había una abuela que limpiara unos mocos, ahí no había nada, no había de nadie, y llegamos a la latencia y ese niño se le hace como un adulto prematuro, y llega a la adolescencia y se le castra directamente, y ya no sabe qué hacer, y va a 70.000 terapeutas que hay ahora, los niños están 80.000 terapeutas, y cada uno es peor que el anterior, y no se entera de nada, queda el arte. Pero específica. Queda el arte, sí, voy a ello. Queda el arte, queda la contemplación y queda la vía mística. Ah, menos mal, claro, vale. Queda la vía mística. Si todo falla, ese es el último salvavidas que funciona. O sea, más oportunidades no se nos pueden dar. más ya, lo que pasa es que somos muy torpes y no los vemos. Y voy y especifico. Aclaro un poco. Me lo has completado con la vía mística y con todo, ya lo entiendes. Sí, te quería preguntar entonces la adolescencia, ¿hasta qué edad es? 16. Vale, entonces más o menos desde esa imagen del ser humano, entre 16 y 21 pasa algo, Lidia. ¿El 21 significa algo psicoanalíticamente o no? Vale. No. No. Yo tengo una pregunta relacionada con eso. ¿Y qué pasa? Porque en las adolescencias hay adolescencias terribles y adolescencias que casi no parecen adolescencias. Entonces, ¿qué pasa cuando un adolescente ha sido tan dócil, poco rebelde? ¿Puede haber una adolescencia tardía después de los 16? Incluso mucho después. Sí. En algún momento hay que rebelarse. Eso, claro. En algún momento... Pero las cosas a destiempo son peores, ¿verdad? Pues yo no diría que son peores, porque ahí es donde decía lo de los ritmos. O sea, fíjate, con toda esta actividad que está pasando por todas las esferas del niño, del joven ya, fíjate si no tiene para volver atrás. Es que volvemos muchas veces atrás. Hay un concepto que no os he explicado, hay muchos conceptos que no he dicho, pero hay uno que voy a meter aquí más, que son los puntos de fijación. No hemos hablado de traumas. Hablamos el primer día de traumas. Los traumas son grandes puntos de fijación. Quiere decir que cuando hay grandes fracasos en estas etapas de las que he hablado, ahí se hace una falla muy gorda, que tiene como una especie de efecto atractor, es un imán a cosas que no nos funcionan en la vida. Todos tenemos cosas que no nos funcionan en la vida, pues están relacionadas con aquellas fallas de esas etapas. Depende. Bueno, y hay una cosa que mola muchísimo. Según pasemos con más o menos éxito, esto vais a flipar, esas 3 etapas, esquizoparanoide, confusa y depresiva, tenemos una estructura de personalidad. Todas las que estamos aquí, tenemos un punto de fijación o varios puntos de fijación en una de las 3 etapas, o en varias, pero los más profundos marcan la personalidad. Y todas tenemos un deje que es o más esquizoide, o más confuso, o más depresivo. Y luego, Elisa se parte de risa. Y luego eso hilado con un montón de variables más, porque si no nos quedamos como si fuera el horóscopo. Yo soy Virgo, tú eres Cáncer y yo Capricornio. Y no me refiero a eso. Me refiero a que muy simplificado, muy simplificado, tenemos esas fallas en esas 3 etapas. Y todas las que estamos aquí, o sea, sí, simple vista no lo podría decir, pero vamos, casi sí, tenemos un deje más esquizoide, más confuso o más depresivo. Sí, cuando se supone que te tienen que dar las cosas buenas, esas que tienes que coger... Los objetos en la primera etapa. O sea, si no luego en la fase de latencia o en la fase adulta puedes... Si no tienes ningún objeto positivo, si no hay ningún objeto bueno, lo más probable es que ese bebé se muera. No puede seguir. Si hay alguno que le permite continuar, pero son muy pocos los que hay, ese bebé va a desarrollar después una paranoia. Si hay un poquito más de donde tirar,
va a pasar a la siguiente fase que le va a ayudar un poquito. Y desde ahí va a poder tirar. Pero hay unos mínimos que hay que cumplir, en las 3. Si en la primera etapa no se cumple eso, un mínimo de objetos positivos introyectados, estamos hablando de una psicosis y fundamentalmente una paranoia. Y de la muerte. Perdón, puedes llegar a la paranoia por otras razones también. No. ¿O no? Es eso, solo, Sí. vale. Está ahí localizado, está ahí. Y luego pueden pasar muchas O cosas sea, en el más. primer año. Los El primeros primer 9 año, meses. sí, el primer año. Hasta el primer año. ¿Y puedes tener traumas después de después de los 6 años? Sí, pero ya no son tan graves. Vale, o sea, Ya no todo lo rompen gordo, tanto. Todo lo que has dicho, de trauma, esas cosas. Punto de fijación, Todo eso es antes de los 6. Sí. Lo gordo. sí. Es difícil que luego. Después se tienen traumas. Ya. Se pueden tener Sí, pero traumas. menos profundos, ¿no? Pero no rompen tanto. Pero también se defiende mejor el niño. Se Claro. defiende mejor. Tiene muchas más herramientas. Mirad, os voy a decir lo que pasa en la primera fase. Lo que ocurre es la paranoia y la muerte. Hicieron un experimento terrorífico cuando se podía experimentar. Pues es el siglo XIX. Un científico que se llamaba Spitz, acabado en Z, en un orfanato, creo que era en Rusia. La mirada. No, les pusieron a unos bebés que había en este orfanato una máquina que les alimentaba. Esos niños no eran tocados jamás, Morían. murieron. Hace falta un mínimo para la vida. Hace falta un mínimo. O sea, la vida da infinitas oportunidades con un mínimo. Luego eso, Matrix, falla la película. Matrix, no me acuerdo ahora mismo de Matrix. Sí, porque todos los humanos se alimentan de máquinas. Ah, pues ahí falla. Falla. Y como es de fuerte, Lidia, esto también hay casos reales. Pocos, pero hay niños que se han criado con lobas. Claro, pero Sí, tiene de- ¿Tú Pero- sabes que ni siquiera se ponen de pie? Pero, claro, No, que no se hacen humanos. O sea, se quedan en la fase... en la cuadropedia. No se ponen, porque como el niño imita, entonces no llega a andar, pero sobreviven porque la loba les da. Sí. Pero no se hacen humanos, es muy fuerte. En la otra fase, porque quiero repetir esto y no me he olvidado, que en la otra fase, en la fase confusa, si se fracasa, o sea, si la idealización no es posible ni un poquito, entonces tenemos una psicosis maníaco-depresiva. Mamá, No. mamá, ahora entiendo de dónde Mi viene. tío. Sí. Esa es la Tenemos, segunda fase, ¿no, Lidia? sí, ahí hay una psicosis maníaco-depresiva. Si se logra un poco más, pero no del todo, tenemos fobias. En la tercera fase, en la depresiva, si no se logra incorporar, superar la falta, tenemos una depresión profunda. Y si se supera pero regular, tenemos histerias y neurosis obsesivas. O sea, que de lo que estamos hablando es muy, muy, Por muy... favor, repítemelo. O sea, ¿en la aglutinada era qué? No, en la esquizoparanoide ¿Era qué? se gesta la paranoia y la muerte física. En la posición confusa se gesta la psicosis maníaco-depresiva. Y en la posición depresiva se gesta la depresión mayor. Y si está mejor hecha, la histeria y la neurosis obsesiva. Y el suicidio. El suicidio es otro, Vale, va por otro lado. perfecto. Vale, pero mira, sí tiene que ver con algo que estamos Has dicho la hablando. muerte en la primera y luego has dicho la depresión y de repente. El suicidio tiene que ver con un vaciamiento repentino o no repentino. O sea, cuando no hay suficientes objetos internos a los que agarrarse, que no quiere decir que no los haya habido, puede que los haya habido, pero por lo que sea, por 1000 situaciones, se han ido deteriorando en todas estas etapas y no hay donde agarrarse, puede provocar un suicidio. Puede. Pero no sería como el extremo absoluto de una depresión. ¿O No, los deprimidos en extremo no se suicidan. Vale. No O sea, pueden. Una depresión no te. O sea, puedes seguir teniendo objetos buenos internos. Pero Si no- tienes objetos ambivalentes, poquitos ambivalentes, que quiere decir que ni bueno ni malo. Ya, claro. Están Vale. ahí en un neutro muy tontorrón. ¿Y puedes poner algún ejemplo de...? Perdón, sí, espera, que ella lleva esperando mucho tiempo, perdona. Perdona. Para las madres jóvenes que están aquí y mi hija hace 2 meses,
que estuvimos hablando de este tema y entonces de repente entré un poco en pánico, bueno, no en pánico, pero de repente me dijo, mamá, es que pensar que en los 6 años nuestros hijos ya han salido con los traumas que habían tenido que salir, pues a mí me angustia mucho. Ya. Entonces, ¿cómo ayudarlas? O qué decirles, Sí, es muy importante esa cómo pregunta. apoyarles porque claro, yo le dije, bueno, tú has hecho lo que has podido, lo has podido hacer bien, te has formado, has leído algún libro que algún día algo ayuda. Y es verdad que ha tenido muy buena relación conmigo, preguntándome muchas cosas y hemos compartido muchas cosas, pero claro, bueno. Es importantísimo lo que estás diciendo y tú has dado una respuesta, tú misma has dado una respuesta esencial, que es la conversación que ha tenido contigo, las conversaciones que ha tenido contigo. Ese poder sujetar a tu hija vale más que todo lo que se pueda decir. El tener a alguien que te sujete, porque mira, esto funciona de la siguiente manera. Sí, pero esto funciona de la siguiente manera. ¿Quieres hacer de bebé? Venga, yo te sujeto esto. Sin ojos, sin pañal. ¿Quieres hacer de madre? No. No, ella no, porque va a tener que... Y Elena, ven, ¿quieres hacer de tercero o de abuela? No, perdona, no. De madre de la madre. ¿Quieres hacer de madre de la madre? De madre de la madre. Abuela. Sí. Esto funciona de la siguiente manera. Por favor, abrázala. Por favor, abraza a las dos. Esto funciona así. Esto funciona así. Esto es esencial. Esto es esencial. Esto es la tribu de la que habla. ¿Es verdad? ¿Y si no lo tienes? Me gusta más el tuyo. Y si no lo tienes, hay que prepararse otros abrazos. Pero no te creas que no te voy a responder, que te voy a responder. Es verdad que tener un hijo es una responsabilidad enorme. Es que lo es. Y es verdad que mirarlo así es un vértigo. Es un vértigo. Oye, es que depende de si hago A, si hago B, si hago C, C. Sí. Pero no, es lo contrario. Es lo contrario, porque en realidad todo esto está, como decía, pasa al margen de la conciencia y debe pasar al margen de la conciencia de los padres y del niño. La madre tiene que hacer, bueno, ya nos metemos en lo del próximo día, pero lo voy a adelantar. La madre solamente tiene que hacer 2 cosas con su bebé, con su hijo. 2. Lo voy a decir en inglés, para que veáis que molo mucho. A mí. Y que molo muchísimo y porque lo dijo Winnicott y nunca se tradujo. Y seguro que tiene traducción, pero bueno, para molar también, ¿no? También por molar. La madre tiene que held y hold. Ya está, no tiene que hacer nada más. Nada más y nada menos. A lo mejor como podemos decir Contener, o sea, abrazar. Contener y acoger. Pero más que abrazar, que también, No, pero es como, tiene que hacer Contener y sujetar. esta cosa contenedora como lo que hace el útero. Eso es lo que hace el útero. El útero sujeta. Bueno, pues esa es la imagen. Eso es lo que tiene que hacer una Y madre. el padre simplemente tiene la función paterna. No, la función paterna es esencial, tiene que ver con el tercero. Ya lo explicaremos. Y el padre hace función paterna. Me está cayendo en la casa. No, quiero decir, perdón. Yo le dije otra cosa que me dijo a mí una vez, la directora de mi colegio, que yo fui alumna y luego fui profesora, que no sé si tú estás de acuerdo, me dijo, dices que Marisa, de todas maneras, gracias a Dios que los niños crecen más o menos sanos, a pesar de los adultos. Sí, claro. Y esa frase, No, y te voy a decir yo otra, tía, ahora. Muy buena. Esto no es una frase, esto es un concepto. En la infancia hay que fracasar. Si no se fracasa, quiero decir, si no tuviéramos esos fracasos, no tendríamos por qué crecer, no tendríamos por qué seguir, no tendríamos destino en nuestra vida. Nuestros destinos no son los éxitos. En lo que has
triunfado, quiero decir, ha funcionado, eso lo aparcas. Lo que te mueve a seguir es, cuando digo fracaso, entendedme como no funcional, lo que no está funcionando. Es que si en estas etapas las cosas fueran bien, que ya os adelanto que no van bien, tienen que ir, otro concepto de Winnicott esencial, es que Winnicott es muy... Tienen que ir suficientemente bien, tienen que ir cumpliendo los mínimos, esos mínimos de los que... Y el resto es lo que a ese niño le permite crecer, conquistar y sobre todo crear. Porque al final la existencia de uno mismo es la mayor obra artística que uno se hace. La vida es un proceso creativo y artístico permanente. Si no hubiera fallas, si no hubiera heridas e incluso traumas, tú no sabes los traumas para lo que te dan para muchísimo, pero para muchísimo. Es una materia de creación maravillosa, maravillosa. No habría ser humano. Con lo cual hay que relajarse y pensar que debe fracasar. Siempre pensando que lo vas a sostener. Pero se debe fracasar. Pues si te di cuenta lo que me han mandado esta tarde de noticia. O sea, hay un movimiento de gente que está educando a sus hijos en el no género desde que nacen. O sea, no le dicen a nadie si el niño es niño o niña. El tema del género... No, te lo digo porque todo... No, porque es que le voy a llevar un momento. El tema del género es otro tema no, pero complicadísimo. Ya me parece alucinante que imagínate, con todo lo que tú has contado y tal, imagínate la locura que, o sea, ni ley ni nada, que ni siquiera... que ni siquiera hablan, o sea, la gente fuera nada más que el padre y la madre saben si es un niño o una niña. O sea, es un movimiento, ¿no? Y no... El tema del género y todo lo que está ocurriendo, y lo tenemos, es que está aquí, o sea, está encima de la mesa, no es... No, total. Pero es verdad que introduce otra corriente, una variable complejísima, de la que podemos hablar poco, porque todavía no sabemos qué va a pasar con todo esto, pero que está sobre la mesa y que si nos metemos por ahí nos desviaríamos muchísimo del desarrollo evolutivo, pero desde luego que es un... Hay una película deliciosa, la de las 100.000 especies de abejas, o no sé cuántas mil. No la he visto, sí, me han hablado muy bien de ella. Es deliciosa y habla del tema que estás comentando. Lo deja bastante abierto. O sea, o sea, está bien, pero... Sí, no pasa nada. Que la madre quiere ir por esa línea, o sea, porque no quiere reconocer como su hija. Entonces dice, bueno, pues como no quiero decir lo que eres, pues lo dejo en un limbo. Total. Claro, eso es un error. Falta límite total. Exactamente. Pero bueno. Es deliciosa. ¿Cómo se llama la peli? 100.000 especies de abejas. Esta hora de... 20.000. O 200.000 o 20.000. Muchas Muchas abejas. Muchísimas, Muchas abejas. muchas. Es de los Goya, sí. Sí. Elena, sí. Pues yo no tengo mucho ¿Aplauso? más que contaros, ¿eh? No sé si... Muy bien. si queréis